Esta tarde el capítulo 12, vamos a continuar, con el estudio bíblico del capítulo 12 de Hebreos, versículos del 18 en adelante. Nos habíamos quedado en los dos versículos donde se nos advierte a no cometer el error que cometió Esaú, quien había, por haber sido el primogénito, tenía los derechos de adquirir las bendiciones que en aquel tiempo le pertenecían al primogénito en el patriarcado. Pero a causa, hermanos, de que él en su corazón tomó a menos esa primogenitura y la vendió, quiere decir la despreció, y a causa de eso, hermano, le vino a él una terrible acontecimiento, que cuando la bendición de la primogenitura iba a pasar a sus manos, él se dio cuenta y ya era demasiado tarde. Ese ejemplo que se nos ha puesto es para que usted y yo seamos advertidos de no despreciar lo que Dios nos ha prometido. De saber, hermanos, que aunque aquí hay dolor, sufrimiento, tenemos una mejor esperanza. Y esa está guardada en la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo, la cual muchos desprecian, la cual muchos ignoran, la cual muchos rechazan, y otros, hermanos, la tienen por nada. Pero cuando sus almas mueran, se darán cuenta cuán necesario habrá sido no menospreciar todo aquello que Dios prometía para la vida eterna. Ahora, como la gente no necesita, ¿por qué? Porque está viva, porque tiene comodidades, porque tienen fuerza, tienen energía. Pero ¿qué será del día cuando partan? La promesa de vida eterna es en ese tiempo que la necesitarán. Y si la rechazaron, si la menospreciaron, ya no habrá tiempo. Porque el ejemplo de Esaú eso nos dice. Veo lo que dice el capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Explicamos la semana anterior. Era el derecho que le correspondía al primer hijo de tomar el liderazgo de la familia y tomar toda la autoridad y la posesión también que a aquel hombre que iba a morir tenía en ese momento, ya le pertenecían a él, porque era el derecho que le seguía al primero de los hijos. Pero él, cuando estaba joven, dijo: ¿y qué suceda esto? ¿Para qué lo quiero? Dijo él, ¿verdad? Pensando en que no lo iba a necesitar. Pero ¿qué pasó, hermano, en el día en el cual el tiempo se cumplió para su vida? Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano. ¿Qué quiere decir la palabra fornicario? Explicamos aquella vez, es una persona que vende su cuerpo o vende su alma. Él la pone en venta, hace un intercambio, una transacción. La venta es una transacción, pero ¿a cambio de qué? A cambio de un placer temporal. Por eso es que a las personas que lastimosamente, ¿verdad?, viven en este pecado, están trayendo sobre sus vidas, por un deleite temporal, están despreciando todas aquellas promesas que Dios tiene para sus vidas. Entonces dijo: no sirve de nada. ¿Y cuánto? Un plato de frijoles. Bueno, dame tu primogenitura, le dijo su hermano, ¿verdad? Él se la vende. En ese momento, hermano, no la necesitaba. En ese momento él dijo: ¿para qué me va a servir? El problema es cuando llega la necesidad. En el versículo 17 está: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar el ¿qué? ¿Y qué había hecho con la bendición? La había vendido, la menospreció, le puso un valor. Pero cuando eso ya, hermano, se tenía que materializar, él dijo: hoy es mi turno. ¿Y qué pasó, hermano? Ya era demasiado tarde. Y no hubo forma de que su padre cambiase esa decisión que ya había sido dada sobre su otro hermano. Pero ¿qué era en sí lo que deseaba Esaú? No crea que eran las bendiciones espirituales, sino que solamente estaba más interesado en las bendiciones materiales que eso conllevaba. Y eso es lo que él le costó.
Él no se había interesado en las bendiciones espirituales, en heredar, ¿verdad?, aquella promesa que le había sido a Abraham, se le había dado a Isaac y ahora se le había dado a su padre Jacob y ahora le pertenecía por derecho a él. Él no se había interesado en eso, él se había interesado en que si su padre dejaba una herencia, esto era lo que él quería, pero ya también esas las perdió. Y aunque dice el versículo 17, ponga atención en la última parte, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Este es el problema. Este es el resultado de que aquellos que desechan a Dios hoy, en el día de la necesidad, ¿qué van a hacer ellos? De la misma forma. ¿Cómo vio Esaú la primogenitura? Como nada, ¿va? Pero cuando ya él la necesitaba, entonces ¿qué pasó? De la misma forma como él la desechó, también él fue desechado. Y suena duro, suena ortodoxo y drástico cuando se predica el evangelio de esta forma. Cuando a la gente se le dice, mire, un día va a morir y lo que hoy tiene no le servirá de nada. En aquel tiempo no necesitará carro, no necesitará casa, ni nombre, ni apellido. Lo que necesitará es haber creído en el Salvador. Porque ahí, aunque el cajón sea bonito, el café y el pan que repartan cuando nos muramos, no sirve de nada. Y esto es lo que vamos a necesitar. El haber creído en ¿qué? Que hay una vida eterna. Ah, no, pero nadie sabe, yo prefiero disfrutar aquí. Bueno, disfruta, pero llega el día. Y en ese día, si hoy desechasteis la verdadera vida, también en aquel día será desechada esta persona. ¿Y qué pasa en ese día ya? Ahí está, versículo 17 al final. Y no hubo, ¿qué dice la palabra de Dios? Oportunidad para que el arrepentimiento, aunque la procuró con... Vaya, cuando dice ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, no se refiere, hermano, a que él, ¿verdad?, se había arrepentido desde su corazón de haber vendido la primogenitura, sino que no hubo oportunidad de que su padre diese la bendición. O sea, ya no hubo. Su padre, por más que quiso, no, su corazón no cambió aquello que ya había establecido. Pero ¿quién se lo buscó? ¿Fue el padre, hermano? No. Es que él, cuando tuvo la oportunidad, ¿qué hizo con eso? No lo desechó. Entonces, ¿qué hace Dios cuando yo le desecho sus promesas? También él me desecha. Si aquí estamos por pura misericordia. Es entonces esta misericordia que hemos sido alcanzados, que no merecemos. Somos un atajo de sinvergüenzas todos. Uy, ¿cómo les dice el pastor ahí? Sí, es cierto. Ninguna de nuestras intenciones delante de Dios han sido agradables. Han sido agradables después de que usted ha venido a Cristo. Sus intenciones cambian. Y aún aquellas cosas que quieren volver a sobresalir, el Espíritu Santo le dice, cálmate, esto ya no es para tu vida. Pero su naturaleza, cuando es provocado, que usted quiere reventar. Usted y yo queremos resolver los problemas a nuestra manera. Es el Cristo de la gloria en su misericordia que nos dice, hey, yo estoy controlando la situación. No, hermano. Pero en verdad nosotros quisiéramos vengarnos, quisiéramos que el juicio fuera allá, que todo cambiara. Ese es nuestro deseo terrenal. Es la misericordia de Dios que a usted y a mí nos ha alcanzado. Y en esa misericordia ahora va a hacer una comparación el escritor de Hebreos para que nos demos cuenta que al Dios al cual usted y yo nos hemos acercado en este tiempo no es aquel Dios de ira, aquel Dios lleno de terror que conoció el pueblo de Israel, que conoció Moisés. Porque cuando Dios se le manifestó a Moisés, pues hermano, una tarde, un día, dice la palabra de Dios, que no querían escuchar la voz de Dios porque era terrible. Imagínense, le voy a poner un ejemplo. Si Dios, un ser santo, se nos revelara, hermano, pues era terrible su mismo carácter, su misma esencia, hermano, no tendríamos nosotros capacidad de poderlo ver. Entonces, cuando Dios hablaba en aquel tiempo, hermano, para aquella gente, mire cómo es. Por favor, váyase al capítulo
12 siempre, versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía. Usted no se ha acercado a aquel lugar que se puede ver, ¿verdad? Que se puede tocar. En aquel tiempo el pueblo de Israel se acercaba a ese pueblo, se acercaba a ese monte, el monte Sinaí, donde la gloria de Dios un día se manifestó, donde Dios le reveló las tablas de la ley a Moisés. Pero cuando eso sucede, hermano, fue un gran estruendo que ni usted y yo éramos capaces, ni teníamos capacidad ni naturaleza para poder escuchar la voz de Dios. Y dice la Escritura en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Y qué pasaba en ese monte? Que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas. O sea, lo que allí se manifestaba era se podría decir algo terrorífico, sí. Era tan terrorífico, hermano, que una alma impura era consumida en ese momento. Dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. Si mi alma, hermano, no estuviese de acuerdo a la voluntad de Dios, y al acercarme a ese lugar donde Dios se estaba manifestando, ¿qué cree que iba a suceder conmigo? Iba a ser destruido debido a la gloria de Dios, a la majestad de Dios, y yo soy pecador. Entonces ese monte que hacía, hermano, me mataba. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Tanto que dice el versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, ¿qué decían, amados hermanos? Rogaron que no se les hablase más. Aquel lugar era, hermano, cuando Dios hablaba, que la gente dijo, no, yo aquí ya no quiero oír nada. Porque ¿cómo creen ustedes que será ese monte? Terrible, ¿verdad? ¿Y qué se estaba manifestando ahí? Dios. ¿Quién era el que estaba hablando? Dios. Pero ¿por qué no para nosotros es terrible? Porque nuestra humanidad no está capacitada, hermano, para oír tanta gloria, para que Dios, el Dios todopoderoso, su gloria y su poder se manifieste. Nos deja con la boca abierta, hasta se nos puede parar el corazón. ¿O no, iglesia? Era tan terrible que cuando ellos oían aquel estruendo o aquel poseído, como dice la Escritura, para ellos, hermanos, dijeron, ya no queremos oír. Porque esto está como terrible. Dice el versículo 20, mire, era tan glorioso ese lugar donde se estaba manifestando Dios. Pueden leer conmigo el versículo 20. ¿Qué dice? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, debería de ser ¿qué? O pasada. ¿Qué quería decir, hermano? Ese lugar se tenía que respetar. Era un lugar, hermano, de respeto. Eso era cuando el pueblo de Dios, a través de Moisés, se acercaban a la presencia de Dios. Pero nosotros a la iglesia venimos casi irreverentes, aquí no nos pasa nada. Y hermano, de verdad, sí, todos. Hasta aquel que predica super, hiper, mega santidad, sin la misericordia de Dios, no se pudiera acercar a este lugar. Porque este lugar es santo, representa algo santo. Pero ¿por qué no nos consume? Amén. Por su misericordia. Si Dios se decidiera manifestar a este mundo tendría que ser, como dice la Escritura, ¿verdad? Deshecho. ¿Deshecho por qué? Tiene tanta impureza. Y alguien podría decir, hermano, ¿y de qué está hablando? Bueno, por favor, váyase al libro de Éxodo, capítulo 19. Porque de eso está hablando la Escritura. Para que, si Esaú no consideró que eso iba a venir, ¿verdad? Esaú no consideró que iba a venir el día en el que tendría que haber ocupado esa bendición de la cual él desechó. Ahora, hermano, usted y yo también, lo que nos quiere decir, ustedes no les ha hablado, ni tan siquiera el Dios, no les ha hablado, sí, el mismo Dios, pero no con el poder que se quiso manifestar en aquel tiempo, que era insoportable. Éxodo, dijimos, ¿verdad? Capítulo 19. Éxodo es el segundo libro de la Escritura. En el capítulo 19 está toda esta historia en la que se ve, hermano, ese lugar, hermano, la manifestación de Dios para nuestro entendimiento humano era terrible. ¿Lo tenemos todo, por favor? 19 Éxodo.
Vaya, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Lo vamos a llevar de corrido para ir entendiendo lo que estaba pasando. ¿Amén? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque aquel día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Santifica al pueblo, porque me voy a manifestar a él. Así le está diciendo, ¿verdad? Ese día, la manifestación que estaba prometiendo, Dios no quería matar a nadie con su manifestación. Era su gloria de poder la que se iba a manifestar. ¿Estamos entendiendo, hermano? Vaya, por favor, siga conmigo. Versículo 2. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro que va a pasar. Porque en ese monte llamado el Sinaí, ahí que iba a pasar, hermano, Dios iba a manifestar. Vale, lo estamos entendiendo, ¿verdad? 13. No lo tocará mano. ¿Por qué razón? Porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Tendrían ellos que estar atentos, ¿verdad? Solo cuando se pueda van a ir. La pregunta, ¿por qué? Porque Dios se estaba manifestando allí. Sigamos por favor. 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: están preparados para el tercer día, no toquéis. Estaban, ¿qué, hermanos? Purificándose, porque la gloria de Dios se iba a manifestar, ¿verdad? A eso se acercó el pueblo de Israel cuando se acercaba, cuando Dios, hermano, quería manifestarse, que esa es una de las manifestaciones gloriosas. No es que Dios quería dar miedo, no, era su gloria y su santidad. Estamos entendiendo, ¿verdad? Vayamos por favor al versículo 15. Y dijo el pueblo: están preparados para el tercer día, no toquéis mujer. 16. Aconteció, aquí está el día ya, ¿verdad? Donde Dios se va a manifestar. Amado hermano, solo quiero que por favor hagamos un tipo de ilustración. Nosotros decimos: Señor, ven a mí. Si Dios está en su corazón, ¿no? Amén. Amén, iglesia. Espíritu Santo, ven. Si ya está dentro de ustedes, hermano. Y bendito Dios que no nos ha consumido. Porque mire lo que pasó cuando Dios se manifestó a Israel. Miren lo que pasó, 17. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué, hermanos? Quédense en esos dos primeros. ¿Hemos oído el trueno nosotros? ¿A quién de ustedes o a quién de nosotros? Vamos a incluir yo. Yo no me gusta oír truenos cuando hay tormenta. ¿A quién le gusta oír los truenos en la tormenta? ¿Y qué oyó el pueblo? ¿Pero a causa de qué? De la presencia de Dios. Sigamos, estoy en el 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron ¿qué? Truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, todo el monte Sinaí. ¿Qué pasaba? Dice. Mira, hermano, ha de haber sido glorioso. Pero ¿qué hizo Moisés? Sálganse de aquí, porque la gloria de Dios no va a destruir. Dice que el monte humeaba, hermano. ¿Qué más? Estoy en el 18, ¿verdad? Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte. ¿Y qué es estremecer? Temblar. Eso se podía palpar, esa gloria se podía ver, sí, pero si se manifestaba como era, daba terror. ¿Qué tal si Dios empezara a manifestar de esta misma forma? ¿Qué empezara a hacer este lugar, hermano? A temblar, gloria a Dios. ¿Y quién de nosotros le gustan los temblores? Si no nos gustan ni los relámpagos, hermano.
El relámpago se ve bien hermoso, ¿verdad? Que ilumina toda la noche. Pero después, ¿qué espera usted? Y hace usted así, ¿verdad? Y cuando usted está con sus luces, hermano, ni se ha dado cuenta que ha relampagueado y truena, ¿qué siente? Ay, dice usted, ¿verdad? Se estremece, ¿verdad? Aquel lugar dice que era relámpago tras relámpago, trueno tras trueno. ¿Y qué era? Dios manifestándose, hermano. Sabe que Dios en su misericordia mejor no se manifiesta de esa forma. Amén, iglesia. A este lugar que se palpaba se acercó a Israel, a este monte. Versículo, ya vamos a ir terminando esta parte, 19, ¿verdad? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz como. Y hermano, que mira, a la misma vez es glorioso, es un privilegio, ¿verdad? Pero daba temor, ¿o no, hermano? Y nosotros aquí decimos, Señor, háblame. Sí nos habla, pero con una voz tan dulce. No como cuando le hablaba a Moisés, amén, hermano. Y aquí un mensaje cuando Dios nos exhorta, hermano. Qué fuerte estuvo el pastor. No, es voz de amor de parte de Dios para con su vida y la mía. Porque si Dios hablara como le hablaba a Moisés, al pueblo le diera miedo. ¿Estamos entendiendo, verdad? Versículo 19, el sonido de la bocina, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase el límite para ver a Jehová, porque caerá multitud. ¿Caer en qué sentido? Muertos. No es el caer que la gente se inventa hoy, hermano, que dice que el espíritu lo bota. Hermano, ¿usted cómo habla de eso? Estamos hablando de la palabra de Dios. Si verdaderamente Dios se manifestara, nos matará. Amén, hermano. ¿Por qué no nos mata? Porque hoy usted está en Cristo Jesús. Porque Dios decidió, yo no puedo hablar con este pueblo. Hubo un mediador. Amén, iglesia. A usted se ha acercado, no a este monte que palpa. Este monte se podía oír, se podía ver, se podía sentir que tronaba. ¿Y qué pasaba, hermanos, en el versículo 20? El 21, perdón. Y Jehová dijo, desciende, ordena al pueblo que no traspase, que ya no estén pasando el monte porque se van a morir. Eso es lo que quiere decir la palabra caer. 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, porque Jehová no haga en ellos ¿qué? Ay, hermanos, algunos de nosotros allí, Señor, perdóname porque antes de venirme al culto me peleé con el chucho. Si Dios descendiera, hermano, y nos encontrara, mire, por eso usted dijo debemos andar en quieto, piedad. Ni andar peleando, ni con los pollos que tenemos en la casa, ¿no? Que se nos cruzan por el camino, ni con ellos peleamos. Porque los sacerdotes, cuídense, les digo, porque voy a descender y voy a hacer estragos si no los hallo en santidad. Ahora entienden por qué dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Podían ver a aquella gente, hermanos, si no estaban santos. Si no estuviesen santos, ¿qué les hubiese pasado? Hubiesen sido destruidos. De eso es lo que dice la Escritura. Sin santidad no se puede ver a quién, a ese Dios que es santo. Terminamos esta parte, 23. Y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites del monte y santifícalo. Y Jehová dijo, ve, desciende y subirás tú, Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová. No sea que haga en ellos otra vez. Ahora ya no está hablando de los sacerdotes, ¿verdad? Del pueblo. Mire qué glorioso es lo que Dios le permite a usted. Vamos por favor al estudio bíblico. A este monte se acercaba Israel cuando quería oír la voz de Dios. Pero usted y yo dejamos los beneficios. ¿Me ayudan en dónde nos quedamos? Vámonos a Hebreos, por favor, capítulo 12. Nos quedamos, si no me equivoco, en el versículo 20.
donde nos decía, porque no podían soportar lo que se ordenaba, ¿verdad? Era un lugar como, vaya, la escena como la veían, de terror o no. Amén, iglesia. No me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Ahora vea el 21. Y aún tan terrible era lo que se veía. Moisés dijo, estoy espantado. Hasta el mismo Moisés llegó a sentir cuando le dice al pueblo, solo vamos a ir, Aarón, tú vas a ir conmigo. El pueblo que se quede aquí. Los sacerdotes no vayan. Versículo 22. Sino que os habéis acercado, mire hermano, Hebreos capítulo 12, versículo 22. Amén. Vaya. Oiga, esto es para usted y para mí, para ver que vea las diferencias en la misma gloria de Dios que se manifestaba allá. Usted tiene acceso a esa gloria. ¿Qué dice el versículo 22? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ¿cuál? La celestial, a la compañía de muchos millares. Cuando usted ora, ¿a qué se acerca? ¿A ese monte? No, a la misma gloria de Dios, hermano. Pero ¿cómo puedo entrar? Si aquel pueblo a causa de su pecado dice que se le había puesto límites. Aquí está. Mira hasta dónde llega usted, a la congregación de los primogénitos que están inscritos. ¿Sabe quiénes son esos primogénitos que están inscritos a dónde? No en la alcaldía, en los cielos, ahí está su nombre. Continúe. A Dios el juez de todos. ¿Era ese mismo Dios o no, hermano? Pero ahora su oración llega a ese monte. Por eso que ustedes andan creyendo, hermano. Dicen que allá en Guatemala hay un lugar donde Dios allí sí oye. Esa es mentira, hermano. Esa es la mentira más grande que ustedes pueden vender. Y usted allá va. ¿Y cuánto cuesta usted? Ahí está el negocio. Cuando usted ora en su casa, aquí en la iglesia, a donde va a orar por un enfermo, en ese momento usted se está acercando no al monte Sion, sino a la misma presencia de Dios. Dice la Escritura, no lo digo yo, ¿va? No os habéis acercado a aquel monte. Aquel monte era terrorífico, ¿verdad? No terrorífico porque Dios era alguien espantoso, no, sino que su gloria al manifestarse podría consumirme. Pero ahora usted y yo nos acercamos al mismo lugar de su presencia, a su trono de gloria, dice la Escritura en el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando dice la palabra de Dios a los espíritus, está refiriendo a los creyentes del Antiguo Testamento que ya recibieron su galardón. Ellos no están como usted y yo. 24. A Jesús. Aquí está. El mediador del nuevo pacto. A la sangre rociada que habla mejor que la de quién. Vaya. ¿Qué decía la sangre de Abel? ¿Alguien sabe qué era lo que dijo la sangre de Abel? La sangre clamaba. ¿Qué? Clamaba a Dios Por. Le falta algo. Ajá, pero para venganza. Cuando la sangre de Abel habla, dice la Escritura, que la tierra de la sangre hablaba ¿qué? ¿Qué quería? Venganza. De la sangre de Abel. No es que el sacrificio, no es que Abel haya sido sacrificado, no. Lo que quiere decir la Escritura es que esta sangre no clama venganza, sino misericordia. ¿Cuál sangre? La de Cristo. Hermano, ¿y cómo es eso que la sangre de Abel? Bueno, vayamos a Génesis. Para ir terminando y para ir entendiendo, ¿verdad? Capítulo 4, por favor. La sangre de Cristo no fue derramada en un sentido como Abel, que fue derramado injustamente. Aunque Cristo Jesús fue derramada su sangre por un pecado que no cometió, había un propósito en su muerte. Esa sangre era el pecado que tenía usted y yo. Sangre vertida en una cruz a causa de mis
rebeliones, de mis intenciones, de mis pensamientos, de mis pecados, la sangre de Cristo. Pero esa sangre no clama venganza, sino que misericordia. ¿Tienen? Génesis capítulo 4. Pues esperen, yo no rayaba. Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 4 está el asesinato, si no me equivoco, de Caín sobre Abel. Y dice la escritura así, el versículo 10. Desde el 9, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? 10. Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Pero ¿dónde estaba Abel ya? Y cuando dice clama, ¿qué quería decir? Aquí estoy, decía él. Por esto, la sangre de Abel, aunque no debía pecado, no es igual a la de Cristo. Porque estaba clamando solamente por quién. Amén. Y quería que eso que habían cometido con él fuese ¿qué? Vengado. Pero Cristo Jesús es misericordioso, y aún el mismo Dios no destruye a Caín, sino que extiende su misericordia. Ahora dice el versículo 11. Ahora pues, ¿qué dice el versículo 11? Ahorita maldito seas tú de él. ¿Qué es eso? La consecuencia. Pero ¿quién pidió esa maldición? ¿Cuándo? Cuando Dios, ¿usted cree que no vio cuando se alzó su mano contra su propio hermano Caín? Claro que sí. No hay ninguna injusticia que no sea vista por Dios. Todas estas, hermanos, ¡ay, los hombres, mire cómo se están dando, ¿verdad? Duro allí por pedazos de tierra, hermano, por pelear poder, riqueza! Ese es el poder, el amor al dinero está provocando ¿qué? Males. Y no solo de los que han empezado, sino de los que contestan también. Ninguno de ellos, alguien puede decir, es culpa de tal. No, de todos los involucrados. No tienen a Cristo Jesús dentro de su corazón. No, pero aquel empezó. ¿Y qué le hablaba la Biblia acerca del domingo, hermano? ¿De qué hablaba? Del perdón, ¿verdad? El amor al dinero, la codicia. Y la gente se jacta. Tenemos poder. Dice, ¿cuál poder si no tienen nada? Si Dios se manifestara como se manifestó en el Sinaí, temblara toda la tierra, dice la Escritura. ¿O no, hermano? ¿Y qué hace Dios? Llamándolos por medio de Cristo a que vengan al arrepentimiento. ¿O no? Vamos al estudio bíblico y terminamos. Capítulo 12, Hebreos. Versículo 24, perdón. A Jesús. Aquí está. ¿Por qué no me destruye la gloria de Dios en este tiempo? ¿No? Porque Jesús es mi mediador. Amén, iglesia. Usted puede hablar con Dios aquí. Va en camino y puede ir hablando con el Señor Jesucristo. Pero si somos pecadores, sí. Pero el mediador de este pacto dio su propia sangre para que yo alcanzase misericordia. Amén, hermano. Lea conmigo por favor el versículo 24 donde dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de quién. Entonces aquí viene otra advertencia. 25. Mirad. Otra vez vuelve a aparecer la palabra ¿qué? Desechar. ¿Qué es lo que hizo Esaú nuevamente? Desechó. ¿A quién desechó? A Dios. Entonces ahora nos vuelve a exhortar en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde dónde. Vaya, hermano, esta exhortación es similar a la que está en el capítulo 2. Dios hablaba, dice, por medio de los profetas, por medio de los patriarcas, ¿verdad? Y aquella palabra que Dios hablaba se cumplía. Sí, claro que sí. Ahora, el que habla, ¿quién es? Hoy nos habla por medio de quién.
del Hijo, dice la Escritura en el capítulo 1, ¿verdad? Si nosotros desechamos, hermano, la palabra que hoy es predicada, si aquellos que vieron la gloria de Dios, hermano, no escaparon, dice la Escritura que si alguien, hermano, mire, hay un acontecimiento en la Biblia que una vez dos hombres fueron tragados por la tierra. Vamos a ver eso, hermano. ¿Y saben por qué? Dice que se presentaron delante de Dios pensando ellos, ¿verdad?, que podían presentarse como querían. Se cree en la Escritura, hermano, que el pecado de estos dos hijos de los sacerdotes iban ebrios. ¿Y saben qué pasó? Dice la palabra que presentaron fuego, que la palabra de Dios tiene una palabra, se me ha olvidado ahorita, extraño, delante de Dios. ¿Cuál era lo extraño? Que no estaban santificados. Por eso usted y yo necesitamos santificarnos. Por eso no debemos estar pensando, hermano, ay, yo ojalá que pase esto. Deje de estar pensando eso, mejor ojalá que Cristo cuando venga me encuentre haciendo su voluntad. Eso deberíamos estar pensando. ¿Qué dice la Escritura en el versículo? Mirad. Con esto termino, el 25, no voy a terminar el estudio. La próxima semana vamos a terminar. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta. Vaya, no son los pastores los que predican fuerte. No somos nosotros los que mandamos a la gente al infierno. No somos nosotros los que queremos ir o no al infierno o decidir ir al cielo. Es Dios que en su misericordia quiere salvarnos. Pero es necesario para él considerar que si aquel lugar, si Dios se decidiera manifestar de la misma forma, ¿quién pudiera venir a la iglesia? Y aún así la gente no quería, hermano. Ay, ir a la iglesia, todavía es jueves, ¿verdad? Ay, mira que no tengo nada de ganas. Eso nos pasa a todos. ¿Qué tal si oyéramos la voz de Dios como aquella? Ni fuera. Aquí puede escuchar la dulce voz de Dios. Allá eran truenos. ¿Qué más decía? Fuego. Humeaba el monte. ¿O no, iglesia? Por eso démosle gracias a Dios. Por eso va a terminar la carta. Ya va hacia su final del capítulo 12, donde nos va diciendo: si tenemos unas mejores promesas, hombre, agradecidos deberíamos de estar con Dios. Así termina este capítulo. Porque lo que tenemos es mejor. Porque las promesas, hoy usted puede hablar con Dios y sabe que es escuchado. Sabe que al decir: Señor, perdóname, ¿qué hace Dios? Perdóname. ¿Qué hubiese hecho Dios en aquel tiempo? En el acto nos hubiera destruido. ¿O no, hermano? En el mismo acto en el que estamos pensando las cosas, en ese mismo momento nos destruye. Así es que, amada iglesia, valoremos lo que hemos alcanzado en la misericordia de Dios. Dios nos ha dado sus promesas mejores que las que tenía Israel. Porque usted hoy no se acerca a un monte que tiembla. No se acerca, hermano, a un monte que humea aquí en la tierra. Hoy, si usted se acerca a la misma presencia del Todopoderoso y su gloria, lejos de destruirle, extiende misericordia. Aprovechemos y vivamos agradecidos con esa misericordia, porque Él se ha apiadado de nosotros. Dejémoslo hasta aquí, mis amados hermanos. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? Bendito sea nuestro Dios.